parte es repasar para muchos de ustedes o presentarles. Quiero hacer una prueba. Díganme cómo voy sin micrófono. ¿Mal? Bueno, vuelvo al micrófono. Les decía, presentarles a la Oficina de Asesoramiento sobre Violencia Laboral. Ustedes saben que esta oficina es el ámbito gubernamental de nivel nacional que tiene competencias específicas en la materia de violencia laboral. Tiene a su cargo diferentes funciones o líneas de trabajo. La primera es el asesoramiento y orientación a trabajadores y el tratamiento de denuncias por violencia laboral, la articulación institucional a organizaciones sindicales, empresariales, a otros organismos públicos, nacionales y provinciales, a organismos internacionales, y otra de las líneas es el observatorio, desde donde hacemos producción o sistematización de datos. Nosotros nos vamos a concentrar y vamos a hablar exclusivamente de la primera, que comprende diferentes instancias. Podemos hablar de un proceso que incluye la atención de consultas que recibimos vía telefónica, por correo electrónico, de manera presencial, la entrevista personal, las presentaciones escritas que realizan los trabajadores, la citación al empleador y la elaboración de un informe. No estamos hablando de pasos. Hay que ir apretando porque estoy viene así con... No, con unos figurines, flechitas. Ahí va. No hablamos de pasos porque no es estrictamente secuencial. Nosotros vamos aplicando, fíjense. Puede suceder que el proceso se inicie con una presentación escrita que recibimos como derivación de algún organismo, de otra área del ministerio, o porque el trabajador hizo una presentación en el ministerio. En todos los casos vamos a tratar de establecer este contacto personal. Y aplicamos esta serie de criterios que están enumerados acá. ¿Cuál es la situación laboral? Siempre abordamos lo que es el trabajo en relación de dependencia, pero también vemos si está desvinculado o si se mantiene el vínculo laboral, si trabaja en el ámbito público o privado, si la localización de la sede laboral y legal está en capital o en alguna provincia. En función de esos criterios que aplicamos, como les decía, con una máxima amplitud, es que se va haciendo o armando esta trayectoria caso por caso. En todos los casos hacemos un abordaje interdisciplinario. En la oficina trabajamos abogados, psicólogos, sociólogos, licenciados en educación. Vamos a detenernos un poquito en cada uno de estos. ¿Qué es la atención de consulta? La atención de una consulta en función de estos criterios que les comentaba al principio o en el anterior puede dar lugar a una derivación a otros organismos competentes o complementarios de nivel provincial, defensorías, comisarías, fiscalías, según se trate la cuestión, o a otros organismos intervinientes ante incumplimientos laborales, como por ejemplo si está trabajando en negro, si faltan condiciones de higiene o seguridad, si requiere de patrocinio jurídico según cuál sea la situación en ese momento que contacta con nosotros, o algún programa o centro de atención de salud. Ustedes saben que nosotros trabajamos hace varios años en coordinación con un programa de la Universidad de Buenos Aires, coordina el Eduardo Sicardi, es específico de apoyo a víctimas de acoso moral, como un ejemplo. La otra posibilidad, después de la consulta, es que acordemos una entrevista. Es personal, es confidencial, no opera como denuncia y tiene como propósito principal establecer un encuadre según el relato que nos haga el trabajador o trabajadora. Analizamos si podríamos considerar como una situación de violencia laboral en los términos que lo define la oficina. Brindamos contención y hacemos una devolución que incluye
brindar información acerca de los derechos que le asisten y una orientación sobre posibles pasos. Entre esos pasos está la presentación escrita. La presentación escrita sí ya empieza a operar como una denuncia. Se abre un expediente y fíjense, ¿para qué sirve este expediente? En primer lugar, porque fija fecha. El trabajador que hace esta presentación se lleva una copia. En esta copia figura el número de expediente, la fecha, y de alguna manera empieza a dejar asentado en el ámbito pertinente, que es la oficina, el Ministerio de Trabajo, qué es lo que está sucediendo en su trabajo. En ese expediente confluye, o procuramos que confluya, toda la información que dé cuenta de esta situación de violencia laboral. Desde una descripción, certificados médicos si los tiene, comunicaciones con el empleador, otra documentación que entienda, pueda dar cuenta de lo que está sucediendo. Y esa descripción es un relato detallado en primera persona. Digo en primera persona porque nosotros sugerimos que la redacte el trabajador, no un abogado, en ese momento. Sí. Es necesario. Exacto. Y el sentido que vamos a ver que tiene todo este procedimiento, el principal sentido. Sí es importante que figuren los datos del empleador, el nombre del acosador o maltratador, las consecuencias que esta situación de violencia produce en su salud, sabemos son indicios del maltrato o de la violencia, y el requerimiento específico que nos haga o que quiera hacer que nosotros traslademos a su empleador o que quiera dejar sentado. Esos requerimientos específicos a veces tienen que ver con que quiere quedarse en su puesto de trabajo. Otras veces es, no, quiero que me cambien, quiero ir a otra sucursal, quiero que me pasen a otro horario, por ahí no quiero que esta situación quede impune, pero no quiero estar más ahí. Una ventaja que tiene este expediente es que admite ampliaciones posteriores, es decir, que a medida que pasa el tiempo quizás agrega nueva información. Y se abren dos posibilidades una vez que se presentó el expediente según la opción que adopte el trabajador o trabajadora. Una de esas opciones es que el expediente quede en reserva. Esto quizás es lo más innovador y aporte que puede dar esta oficina, y nosotros hacemos hincapié en que existe esta posibilidad, digamos, no es el procedimiento habitual cuando uno inicia un trámite, porque no es un trámite habitual de la administración pública. Esta, como decirles, vía o alternativa de dejar asentado, como les decía, ante un organismo público la situación y que quede en reserva, quiere decir que no vamos a convocar al empleador. Y queda abierto el expediente hasta tanto decida o no decida que quede ahí. Nosotros le decimos que es al solo efecto de hacer saber a la oficina, y la otra opción es que sí citemos al empleador en forma inmediata, o quizás pasan meses, quizás pasa un año, y cuando la situación y el trabajador o trabajadora entienden que sí, que es una instancia que quieren que sigamos, se acerca nuevamente, se contacta con nosotros y hacemos esta citación. ¿Qué requiere esta citación? Siempre una autorización expresa por parte del trabajador, si es un grupo de trabajadores, desde luego que sí, o si aparecen mencionados algunos compañeros, también. Nunca vamos a convocar al empleador si no hay una certeza de que esa es la decisión que adoptar. Previamente tiene que haber un expediente y previamente tenemos que haber tenido esta entrevista. ¿Por qué? Porque la intención que tenemos al convocar a la empresa es poder trasladar y de alguna manera interceder ante el empleador en función de lo que está planteando el trabajador. No alcanza con el escrito. Esto viene de la entrevista que les había contado antes. La citación al empleador es para mantener una entrevista con él o la titular en tanto responsable del bienestar, de lo que hablaba Sonia hace un ratito.
A lo que estamos apelando en esa entrevista es a esa responsabilidad. Y en ese sentido, quien convocamos es, dentro de lo posible, desde luego el titular o algún representante, pero que forme parte de la organización. Alguien del área de recursos humanos. No pasa siempre eso en las empresas grandes. Ustedes se imaginan que en general viene algún abogado de algún estudio jurídico. Desde luego mantenemos la entrevista, pero percibimos que tiene otro impacto, tiene otra llegada. Nunca, absolutamente nunca citamos al acosador o maltratador. Para eso hay otras vías, no es la oficina. Bien. ¿En qué consiste esa entrevista? En primer lugar, opera como una notificación fehaciente, porque nosotros les hacemos entrega de una copia de la presentación que hizo el trabajador. Intercedemos, como les decía, para el cese de la violencia y que se atienda el requerimiento que esté haciendo el trabajador. Y damos lugar a una presentación escrita, fijamos un plazo de 10 días hábiles, para que indique qué medidas va a adoptar frente a esta situación, frente a la cual ya no puede decir que no la conoce. Y siempre como cierre ofrecemos asistencia técnica por parte de la oficina o capacitación. No sé si muchos nos han dicho que sí, pero nosotros ofrecemos. Bueno, ¿qué pasa con la respuesta de los empleadores? En principio, incorporamos el expediente, nos volvemos a poner en contacto con el trabajador y le damos una copia de esa respuesta. A continuación de eso, mantenemos un contacto y hacemos, quizás transcurrido un plazo, una llamada telefónica y preguntamos cómo están las cosas, si se han cumplido o no los compromisos que hubiera asumido el empleador, y elaboramos un informe. Ese informe puede dar lugar, digamos, a un cierre, la que viene. Cierre y pase a guarda o archivo, eso es entre comillas, digamos, porque en realidad lo vamos a reabrir ese archivo a pedido del trabajador cuando haga falta. ¿Sirve para un futuro juicio ese expediente? Sí, ahora vamos. Quedó re dinámico, no me digan. Bueno, puede haber un informe que contenga, un poquito más ampliado que este, que cierre, pase, aguarda, que a veces hacemos, que es una evaluación que hacemos. La oficina no puede dar certeza de que se trata de una situación de violencia laboral porque la oficina no investiga, no llama testigos, no emite dictamen. Pero sí podemos elaborar un informe en el cual digamos que según la información de la que disponemos, que surge básicamente del relato del trabajador, y por ahí los certificados médicos y por ahí comunicaciones, podríamos decir que hay indicios de violencia laboral. También podemos incorporar recomendaciones y de ese informe le damos una copia al trabajador y si lo pidiera el empleador también se lo daría. Y lo que preguntaba Beatriz, si muchas veces llegan, es habitual que lleguen a la oficina, oficios judiciales, y desde luego todo lo que forma parte de ese expediente, más la información que nosotros tenemos surgida de la entrevista, forma parte de la respuesta que se prepara a ese oficio judicial. ¿El informe también? La pregunta es porque frente a un despido, cuando los trabajadores inician el juicio, esto es un claro indicio. Y sí, tal cual, tal cual. Es un instrumento re viola para los laburantes, Exacto. hacer la denuncia, por la no, pero si tienen que recurrir, es que esa es la idea que por eso se conoce mucho el espíritu y se agradece. Claro, que, perdónenme que me meta, pero eso formaba parte de algo que, bueno, yo me fui, vieron que me voy de mambo, pero se los resumo. Quería redondearles con el tema de la prueba, que es todo un tema.
es complicadísimo demostrar la violencia laboral porque en algunos casos sucede en la intimidad entre acosador y acosadora, como es el caso del acoso sexual, y en otros casos los que podrían ser testigos son compañeros de trabajo y están bajo ese reinado del terror, obviamente. O impera el no te metas, no quiero conservar mi trabajo y demás. Así que es dificilísimo. Ustedes saben que el fuero laboral, no sé bien por qué, pero es así. Si no hay prueba testimonial, ¿no? Entonces, también en los casos en los que uno ve que esto se viene como que va a haber un despido o como el trabajador no da más y se da por despedido, también hay que ayudarlo con esto desde ya, que nosotros nos piden esos oficios y los han mencionado en varias sentencias, en los fallos. También los informes del médico clínico que detecta las enfermedades psicosomáticas, del psicólogo, del psiquiatra. Por eso también a veces cuando vemos a la gente en determinado estado está bueno decirles no solo para que los ayude en la recomposición posible de su salud, sino para ir generando todos esos antecedentes y alguien que pueda elaborar un psicodiagnóstico. Claro, es cierto, porque como nosotros le decimos, sumen, agreguen a la denuncia cosas y además, esto es muy interesante, como le damos copia al empleador en los casos que así lo piden, el empleador no puede decir que no sabía, que desconocía. Esto es muy interesante y aprovecho, allá llegó Claudio Virgiles que me dijo que no nos olvidemos de esto. La nueva redacción del artículo 75 que habla del deber de seguridad, ustedes saben que en general el empleador siempre se interpretó en relación a las pautas de seguridad e higiene y a la limitación de la jornada de trabajo, ¿sí? Pero tenemos ahora un párrafo que dice que el trabajador puede rehusarse a prestar tareas cuando tiene que prestar tareas en condiciones que no son de salubridad, ¿sí? Cuando hay un incumplimiento ante una norma de seguridad. Bueno, entonces acá se podría abrir una puerta, porque en las opciones que enumera este artículo para decir que el trabajador informe lo que se llama retener tareas, ¿no? Comúnmente, cuando hay peligro de daño inminente, piensen en algunos casos de violencia laboral, donde la gente está aterrorizada, no quiere volver, tiene miedo, hablamos de situaciones graves. Y también habla de los casos en que el empleador fue constituido en mora, es decir, fue notificado de esta condición de insalubridad y del peligro posible, inminente, creciente, lo que sea, y no solucionó o no implementó aquello que debía para que el trabajador pueda trabajar, pueda seguir prestando tareas en condiciones de protección de su integridad psicofísica. A ver, yo no les quiero decir aventúrense a hacerlo en caso que tengan que acompañar a un trabajador en esto porque no sé cómo puede salir. También puede ser que el empleador diga, no, bueno, abandono de trabajo, intimo a retomar tareas, o, bueno, no sé, esto es una contienda que también puede terminar lamentablemente en un despido, pero es una herramienta interesante para estudiarla, para debatirla según la gravedad de cada caso. Sí, claro. Bueno, sobre eso no quiero robar tema. Y bueno, y después de la prueba, perdón, otra cosa que es interesante, pedir que se tengan en cuenta estas dificultades probatorias y se admita y se le dé un valor a la prueba de un testigo o dos en lugar de 3 a 5 que se piden tradicionalmente. Sí, muy bueno. Bueno, sí, esto que decía Mariana es la idea de por qué incluimos este tema en la actividad de hoy. Como recuperar y poner nuevamente sobre la mesa la oficina, y este procedimiento en particular es una herramienta. Es un instrumento que vale la pena que lo tengan en consideración. Pero además, yo que Sí. es tan importante para los laburantes saber que más allá de la cuestión de ir a la justicia, existe esta oficina. Es importante para... es como un invito al... Sí, claro. Sí. Esto que yo decía al principio, que no es una secuencia, porque a veces, miren, comento esto, muchas veces pasa, y ahora lo vamos a ver en algunos datos que traje, el proceso termina en la entrevista.
Pero el trabajador o trabajadora que entró es uno y el que se va es otro. Solo, quizás, solo, nada más y nada menos que alguien te escuche. Y quien te escuche es alguien que además conoce el tema, que es un organismo oficial, como les decía, encargado de esta temática, ya te van de otra manera. Y por ahí con eso fue suficiente. Ha pasado, ¿no? Nos ha pasado. Y con esta integración, porque nadie no está. Ah, no. Nadie no está. No está. La integración es importante, hay que destacarla. Bueno, vamos a esta parte. Tiene que ver con esto, justo vino tu pregunta. ¿Cuál es la participación de los sindicatos en este proceso? Es fundamental. Primero, en la identificación, muchas veces, ya lo hemos dicho en distintas ocasiones, muchas veces uno es víctima de violencia laboral y no lo sabe, o no está seguro, o no sabe qué hacer, o tiene miedo. Es fundamental que el sindicato te acompañe. Muchas veces es tu delegado o delegado quien te puede decir, para, esto que te están haciendo tiene un nombre, se llama violencia laboral. Si es violencia laboral, sepan que pueden recurrir a la oficina. Indagar si se extiende a otros trabajadores o si hubo antecedentes. Es más que habitual que quien acose antes lo haga con otros también, lo haya hecho antes. Anteceder y o acompañar en la consulta. Anteceder digo porque eso habitualmente nos pasa, que algunos de ustedes llaman, conversamos o consideramos un tema y después acompañan al trabajador a la entrevista. En los casos en los que participa el sindicato en la entrevista, siempre es con el trabajador, trabajadores, y lo acompaña alguien del sindicato. Asistir en la elaboración de esta presentación escrita y acompañar en otras instancias. Muchas veces es difícil escribir este relato, no por los términos legales, porque no hay que usar términos legales, sino por lo que te moviliza. El recordar por ahí situaciones que te fueron afectando a tu salud es difícil. Entonces, muchas veces viene bien. Ahí la mira Silvina. Silvina se sienta y escribe con sus compañeras cada una de las presentaciones que hace llegar de Estado. Ahora están acá también los compañeros petroleros acompañando a una compañera que, digamos, ya es difícil la entrevista en general, imagínense, quiero contarles, con el caritín al lado, es difícil, duele, es violencia, las dañadas. Bueno, y ahí por eso insisto en que es re importante el acompañamiento del sindicato también ante el empleador, en atención de la salud, ante otros organismos. Y en el caso en que haya una presentación escrita que decidan, sí, voy a hacer este escrito, lo que hacemos ahí es procurar, y siempre lo hacen, que el sindicato también acompañe esa presentación con una nota que amplíe, que precise, que detalle todo lo otro que puede decir desde sindicato. Y esto se incorpora al mismo expediente. Cuando citamos al empleador, además, le damos copia de las dos cosas, de la presentación al trabajador y le decimos, y acá está lo que está diciendo el sindicato. Yo creería y me animo a decir que se ponen de otra manera, que atienden de otra manera lo que está planteando el trabajador. Y lo otro que hacemos cuando estamos en la mesa, sentados, trabajador, trabajadora, sindicato y la oficina, y que además decimos, bueno, y pensemos algo más que podemos hacer que ayude quizás a otros compañeros que estén atravesando por algo parecido, a que se animen y ayude haciendo evidente el tema, no el tema particular de este compañero trabajador, sino el tema de la violencia laboral. Por ejemplo, decimos, a lo mejor da para que larguen una campaña, llenen las carteleras gremiales con afiches sobre violencia laboral, porque es un mensaje para otros trabajadores, pero también es un mensaje para el acosador y también para el empleador. Y esto incluso, el otro día pensaba y me di cuenta, que como lo conversamos en la misma mesa que estamos hablando, creo que también posiciona de otra manera a quien está siendo víctima. Al ver que a lo mejor a partir de la situación que está atravesando se va a disparar un cambio.
o se va a trabajar de otra manera. Pero me parece que tampoco es menor. Bueno, para terminar quiero compartir algunos datos cuantitativos, aproximados. Luis, nada, interrumpiste. Ya termino. ¿Dónde está? No es lo mío. Bueno, miren, quiero compartir esto y ya termino. Que un poquito hablamos en la última reunión de algunas de estas cosas. El total de... ¿Cuántas consultas atiende la oficina? En promedio, 300 mensuales. 90 a la línea directa de la oficina. 90 por el 0800 del ministerio, algunas después se superponen. Damos respuesta a unos 150 correos electrónicos mensuales. En promedio anual, unas 650 entrevistas. De los expedientes no pudimos para hoy calcular exactamente, pero supongamos unos 400. ¿No? De las entrevistas, y cada vez más, porque nosotros alentamos a que hagan este escrito, aunque sea al solo efecto de hacer saber a la oficina. El 50% requiere citación al empleador. Y fíjense el último dato, que es el que empezamos a tirar el otro día. ¿Qué pasa? 5%, nada más viven con los sindicatos. Bueno, dejamos la inquietud, seguiremos trabajando el tema, por eso nosotros queríamos hoy también hablar de esto y decir, vamos, que hay que dar vuelta a esto. No te digo el 100, pero lleguemos a un número más. 50. ¿Ah? Sí, mirá, ahora te cuento lo que estamos pensando. Termino, ya cierro. Con el Luis, ve, no vamos a terminar más. Luis, la última, me gusta terminar con este, que es, digo yo, un lema ya de esta red intersindical. Si en tu trabajo hay maltrato, acoso o agresión, no te quedes en silencio, el silencio es impunidad. Yo agregaría también es enfermedad, que es el tema que nos va a ocupar en el segundo curso, que vamos a hacer el último viernes de la primera semana de septiembre, dijo Beatriz, que lo hagamos. El último viernes de la primera, cuando dijo eso, yo vi, un momento, nadie se dio cuenta. Ella dijo así, es ella. Bueno, ya tenemos el lugar, es UTE, no está Ale ahí que ya ofreció el auditorio, y ahí la idea, así como en esta, pueden seguir los abogados, ir también a esta, van a ser bienvenidos, pero la idea es traer, si de las obras sociales, si hay médicos, y que empecemos también a trabajar desde este lado. ¿Qué vamos a hacer con estos powers? Lo que estamos pensando ya. No. Es sacar, seguir sacando publicaciones de la red. Ustedes saben que la primera publicación fue la que se armó para el 30 de mayo. Compañeros de FOETRA ya empezaron a terminar de hacer la edición más tipo cuadernillo, porque ahí fue medio como a las apuradas. De este material también la idea es desgrabar, que cada uno de los que presentó complete, revise y que salga otra publicación de la red, y así sucesivamente. Entonces, en cada actividad que hagamos, va a ir habiendo una colección de materiales para distribuir. Igualmente acá hay compañeros que están grabando, filmando, y eso se va a subir a la red. Bueno, así que saludos a todos los que me conocen. Gracias, Lali. Gracias, Lali Feldman. Muchísimas gracias, la abogada Virgilio.